El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor elige al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y lo llama a ser pueblo de su propiedad. Se mostrará compasivo con ellos, especialmente al sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero en el Nuevo Testamento, Dios, en la persona del Hijo, el Mesías, muestra el deseo también de compartir su misericordia y su salvación con todos los pueblos, todas las razas, todas las naciones. Esto resulta ser muy difícil de entender para los judíos, quienes se consideraban estrictos seguidores de la ley, de los preceptos divinos, y quienes también consideraban al resto de los pueblos como paganos, como infieles. Vemos a Jesús interactuando y siendo misericordioso con samaritanos, con aquellos que eran considerados paganos. E incluso después de su ascensión, cuando los apóstoles tienen que predicar en nombre de Jesús y hacer el bien, se encuentran con la difícil situación de que no saben si realmente está bien evangelizar, bautizar a aquellos que no son de su raza. Dios dará a ellos el discernimiento necesario para que puedan comprender que esa es la voluntad divina. Y es gracias a esto, fíjense ustedes, que nosotros hoy somos cristianos católicos, que nosotros hemos recibido ese don de la fe, gracias a que el Señor ha abierto su mensaje de salvación a todos los pueblos. Es por eso que nosotros como cristianos católicos debemos estar conscientes de la importancia de compartir con todas las personas nuestra fe en el Señor, haciendo el bien, predicando con el ejemplo, sin querer entonces expropiar de la salvación a nadie, porque a todos Dios nos ama y todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. El Evangelio, por su parte, vuelve a hacernos reflexionar sobre la imagen de Jesús como buen pastor
y nosotros como sus ovejas. Pero hoy Jesús hace mención a la importancia de la puerta por la cual debe entrar el pastor. Dice que aquellos que no entran por la puerta son bandidos, son ladrones. Esto nos hace entender, pues, queridos hermanos y hermanas, la importancia de ser vigilantes, atentos, para no dejarnos engañar por falsos pastores que muchas veces vienen predicando el nombre de Dios, pero con intereses ocultos, egoístas. Una clave para poder saber quién es Jesús es reconocer su voz. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Esto me hace recordar un amigo que es locutor. Y la radio tiene esa particularidad, que las personas escuchan las voces de los locutores y en muchos casos ni siquiera los conocen en persona, es decir, no saben cómo lucen, no saben cuáles son sus rostros. Tal vez ahora sería mucho más fácil, uno va a internet, busca el nombre del locutor y lo encuentra, al menos una foto, un video. Pero al menos yo, que he crecido escuchando varias estaciones de radio, me he familiarizado mucho con las voces de algunos locutores. Pero eso no quiere decir que los conozca. Conozco su voz, pero no la persona. De todas maneras, es importante, queridos hermanos y hermanas, conocer la voz de Dios para que esto nos lleve eventualmente a conocer a la persona. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas voces en el mundo, muchas voces que hacen un gran estruendo y puede ser fácil para nosotros confundirnos. Repito, muchas de estas voces utilizan el nombre de Dios también, pero realmente no son fieles a lo que Dios manda. Entonces, pidámosle al Señor nos dé la gracia de reconocer su voz, para posteriormente reconocer su persona, su rostro misericordioso. Cuidado, queridos hermanos y hermanas, repito, de no dejarnos engañar o embaucar por personas que, dejándose llevar por intereses egoístas, quieren predicar a un Cristo lleno de mentira y falsedad. Algo a lo cual yo siempre hago referencia es a aquellos cristianos que quieren vivir un cristianismo sin la cruz de Cristo, sin el sufrimiento, sin el dolor que la cruz conlleva. Vemos por ahí ciertos grupos que dicen: pare de sufrir, es decir, siga al Señor y todo se le sanará, ya no tendrá dolores ni tuyuyos. Pero en realidad lo que Jesús nos dice en el Evangelio es muy diferente. El que quiera seguirme, tome su cruz, se niegue a sí mismo y me siga. Pidámosle al Señor, pues, nos enseñe la importancia de seguir su voluntad, de escuchar su palabra, de reconocer su voz, para reconocer eventualmente su persona, reconocer su rostro misericordioso. Así sea.